Este es en realidad el cuarto conversatorio dentro de una secuencia de conversatorios que llamamos Desarrollo Local y Equidad, miradas y experiencias entre continentes, África, Europa y América Latina. Esta serie de conversatorios, coordinadas con el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Escuela para el Desarrollo, que además es miembro de Profadel. El Profadel es el programa de reforzamiento de la oferta de formación de agentes de desarrollo local, que integra centros de formación de Togo, Malí, Madagascar, Marruecos, Francia y Perú. En ese conversatorio nos estamos planteando una mirada desde dos experiencias, dos países, desde el Perú y desde Francia. Y entonces vamos a tener la presentación de los ponentes y poder conversar sobre estas experiencias en el marco de estos conversatorios. Entonces, para la moderación de este conversatorio, se acompaña Molina Ceballos, directora de DESCO y también colaboradora de Escuela para el Desarrollo. Gracias, Armin. El tema que esta noche nos ocupa es la descentralización y el desarrollo local, los avances en Francia y en Perú, y cada uno de los ponentes van a tener unos 20 minutos de exposición cada uno, y al final vamos a dar un espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas y ellos después responderlas. Dependiendo del tiempo de que pongamos, podremos hacer una o dos rondas de preguntas. Aquí a mi izquierda, en primer lugar, está Christophe Mestre. Él es francés, es ingeniero agrónomo y también titulado en Sociología del Desarrollo. Es miembro del equipo de CIEDEL, que es el que actualmente está coordinando el Profadel, que es la red que ha permitido que nos veamos aquí esta noche y las noches anteriores. Ha sido director de estudios del CIEDEL y director también del instituto. Se ha ido especializando en ciencias políticas, en cooperación descentralizada y apoyo a la descentralización y el desarrollo local, así también como en evaluación, capitalización e incidencia política. Comentarles que Christophe también vivió un tiempo aquí en el Perú, o sea que seguramente algunos comentarios sobre procesos comparativos con Francia hará. Luis Alberto Marín Díaz es peruano y es licenciado en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomado en Gestión del Desarrollo Local por la OIT. Él es diplomado también en Gobernabilidad y Gerencia Política por la George Washington University y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, también cuenta con experiencia en asistencia técnica vinculada al diseño, seguimiento, monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales, incluyendo la conducción de evaluaciones de impacto. Eduardo Bayón, aquí a mi derecha, también peruano, antropólogo. Él ha sido presidente del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de DESCO y también de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, ALOP. Recientemente viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de este gobierno. Eduardo ha escrito diversos textos sobre movimientos sociales, regionalización y descentralización, y ha trabajado también, aunque no lo dice acá, en el grupo Propuesta Ciudadana, cuya especialidad, o a lo que nos hemos dedicado en los últimos años, es al tema de la participación ciudadana en el proceso de descentralización. Actualmente Eduardo es secretario técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales e investigador de ESO. Entonces, vamos a darle primero la palabra a Christophe, después a Luis Alberto y para cerrar con Eduardo. Bueno, buenas noches a todas y todos. Para empezar, tal vez dar un poquito más de elementos de dónde hablo. Como se ha dicho, bueno, yo trabajo en un instituto universitario de la Universidad Católica de Lyon, que se llama el CIEDEL, Centro Nacional de Estudios para el Desarrollo Local, que es un centro de enseñanza superior privada para profesionales del desarrollo, tanto franceses como, bueno, mayormente de África. Ahora, para poder
realizar estas formaciones de profesionales, el equipo del instituto en el cual estoy trabajamos también en el terreno, ya que hoy en día es imposible hacer una formación actualizada y pertinente si no tenemos también un pie, inclusive los dos tal vez, o más si es posible, en la realidad. Primero empezamos trabajando en cuanto a consultoría, estudios, investigación, y ahí nos dimos cuenta que no era suficiente, que también necesitábamos tener un pie siendo responsables de la ejecución de proyectos para poder ver en el largo plazo y asumir una responsabilidad entera sobre procesos de cambio. Eso lo hacemos en Francia mismo, lo que nos permite tener un conocimiento de lo que pasa en el terreno de Francia, y lo hacemos en África, mayormente en África Negra, Malí, Burkina Faso, Níger, donde apoyamos a procesos que tienen que ver con la descentralización. Entonces, en el tema que se me ha pedido de trabajar sobre la cuestión de la articulación, descentralización, desarrollo local, voy a hablar tanto de lo que pasa en Francia y también de elementos de lo que pasa hoy en día en África Negra. Primer punto. Y segundo punto, voy a hablar de lo que pasa en el terreno y extraer conocimientos que salen de la experiencia que tenemos en el terreno en base a la vez a lo que trabajamos con nuestros estudiantes y lo que vemos en los proyectos en los cuales tenemos un papel o de ejecución o de apoyo. Eso, primer punto. Segundo punto, para hablar del tema, tenemos una convicción institucional fuerte que la descentralización y las reformas del Estado que se están dando a nivel mundial globalmente son positivas. O sea, las podemos criticar, las vamos a criticar, pero globalmente son positivas en el sentido de que acompañan un proceso que hace que hoy en día ya no se puede trabajar, ya no se puede pensar, ya no se puede concebir programas de cambio sin tomar la importancia de lo local. Lo que Pierre Calam dice, el territorio, lo local, es el ladrillo de base de la gobernanza. Es el nivel en el cual efectivamente, el nivel básico en el cual se articulan actores, sectores y se van articulando niveles. Y es a ese nivel donde los procesos se piensan, es a ese nivel donde los procesos se experimentan y donde, a partir del cual efectivamente pueden ir creciendo. Y en este siglo XXI estamos viendo la elaboración de un mecanismo, de una construcción que articula justamente a sectores, instituciones locales e internacionales. Y la descentralización efectivamente es uno de los procesos que va en ese sentido, y es también una imperiosa necesidad que lo que dice Ousmane Sy, que es un exministro de la Administración Territorial y Descentralización en Malí, en el sentido que la descentralización, que es lo que los campesinos de Malí describen o llaman el retorno de la administración a la casa, diciendo son sistemas de gobernanza que teníamos, pero en el siglo XIII o XIV ya, esa descentralización efectivamente es un factor que permite de volver a hacer vivir el territorio, de volver a hacer vivir el territorio. Y hoy en día creo que lo vemos todos, los gobiernos locales ya son actores que no se puede menospreciar. Estamos hablando de cambio climático. En 92 en Río no había ningún gobierno local. Ahora, Río más 20, los gobiernos locales estaban todos. Bueno, obviamente también, no sé si por eso se puede decir que sea un éxito o no, es otro problema, pero efectivamente hoy en día los gobiernos locales son altamente reconocidos y son los espacios en los cuales se juega la articulación entre lo local y lo internacional. Son los espacios que de un lado permiten aportar un servicio a la población y de otro lado
de trabajar sobre la definición de políticas internacionales a través de las asociaciones de municipios, a través de las asociaciones de gobiernos locales, a través de las redes, a través de la cooperación descentralizada, etc. Ahora, no es porque tengamos esa convicción de que los gobiernos locales y la descentralización sea positiva que no hay que tener una visión realista. En Francia van 30 años de descentralización. La descentralización nace en 82 con el primer gobierno de izquierda, entre comillas, de la Quinta República. En África y en muchos otros continentes ya son más o menos unos 20 años de descentralización. El discurso dominante es de decir que la descentralización es factor de desarrollo local, es decir que la descentralización es un factor de democracia local, es decir que la descentralización es un factor de participación de la población. La realidad vivida en el terreno no es tan sencilla y se ve que hay dos tendencias que van en contra de eso. Uno, de un lado, que hay peligros hoy en día de retroceso de los procesos de descentralización y que esos peligros de retroceso de la descentralización conllevan a una cierta negación de la capacidad de los territorios de tomar decisiones por sí mismos. Y por otro lado, el otro riesgo o la otra dificultad es que efectivamente la articulación descentralización, desarrollo local no es evidente. Ahora, si vemos esos dos puntos, en cuanto al cuestionamiento y a los retrocesos que hay hoy en día de la descentralización, esos retrocesos nacen de la naturaleza misma de la descentralización. La descentralización en la mayor parte de los países es una descentralización que nace por voluntad del Estado. No es una descentralización que se gana por una voluntad o por una lucha propia de los territorios. Y lo que estamos viendo es que en muchos países, es el caso en Francia y es el caso en la mayor parte de los países de África, hay un retroceso de la descentralización en el sentido de que los gobiernos centrales se están atacando a la autonomía fiscal de los gobiernos locales. En Francia se ha ido suprimiendo el mayor impuesto local que se tenía, que se llamaba la tasa profesional, que estaba calculada sobre la masa salarial de las empresas y su capital, y se ha sustituido a eso una reversión de parte del Estado central hacia los gobiernos locales. Que obviamente en términos de monto es equivalente, pero en términos de la importancia del papel político del gobierno local en su relación con los actores económicos del territorio ya no es el mismo, porque se pierde efectivamente esa relación directa entre los actores económicos y el gobierno local. En África vamos en el mismo sentido. Se ve que el nivel de presupuesto público que manejan los gobiernos locales es mínimo y no va aumentando. El promedio del presupuesto público que está ejecutado por los gobiernos locales a nivel de toda África es 8%, y en la mayor parte de los países de África francófona es entre 2 y 4%. Lo que quiere decir que efectivamente los gobiernos locales no tienen capacidad de inversión, no tienen capacidad de rendir servicios al público. Eso es un primer elemento. Segundo elemento es la limitación en la transferencia de competencia entre el Estado central y los gobiernos locales. Se ve que en muchos casos, por la dificultad de los gobiernos locales en asumir las competencias, el Estado mismo reduce la capacidad de los gobiernos locales en ser ellos mismos los responsables de esas competencias. Hay grandes discusiones sobre, por ejemplo, todo lo que es contratación
y directamente por los gobiernos locales de todo lo que es de los docentes en cuanto a enseñanza o del personal a nivel de salud. Mayormente se queda eso como un monopolio del Estado y lo único que administran los gobiernos locales son las infraestructuras y el personal de servicio. Igual, lo que vemos es que buscando una mayor eficiencia, o por lo menos en la idea de buscar una mayor eficiencia, el Estado interviene de manera normativa para reducir la autonomía de los gobiernos locales. En Francia, ahorita, y bueno, va a haber cambios, esperamos, con el actual gobierno, pero hay una obligación, por ejemplo, que se está dando con un papel muy importante de los prefectos, de que todos los municipios entren en mancomunidades. O sea, ya en un horizonte cercano, ningún municipio podrá quedarse aislado sin pertenecer a mancomunidades que ejerzan ciertas competencias. Obviamente se puede entender que es una buena reforma, que va en el sentido de ofrecer un mejor servicio, que va a ser más eficiente a nivel económico. Sin embargo, es posible obligar municipios que no tienen interés en juntarse, es positivo de obligarles a juntarse en forma coercitiva. Eso no va en contra de justamente la autonomía local, son realmente cuestiones que se están planteando hoy en día. De igual manera, una característica de la descentralización en Francia, que se encuentra también mucho en África, es que la mayor parte de las competencias son competencias compartidas entre los distintos niveles de gobiernos locales. Y hay lo que se llama una cláusula de competencia general que hace que si es de interés local, un gobierno local, cualquier nivel de gobierno local, puede tomar a su cargo una competencia. Por ejemplo, un municipio puede tomar la competencia salud si efectivamente, y interviene en el tema de la salud, mismo si no es una competencia que le corresponde, si puede argumentar ante el Estado que es efectivamente interés de los ciudadanos. Eso en la reforma que, bueno, suponemos que se va a cuestionar, esa evolución se estaba dando, es posible que siga esa evolución y lo que estamos viendo es que el hecho de separar mejor las competencias entre los niveles obviamente va a mejorar la eficiencia, pero sin embargo va a disminuir los niveles de concertación, de discusión, de pleito, de conflicto entre los distintos niveles de gobierno local, y eso es contraproducente, porque efectivamente se va a volver al sistema anterior, donde el Estado hacía todo con acciones sectoriales que se van a realizar en forma aislada sobre el mismo territorio y sin posibilidad efectivamente de tener niveles que permiten dar coherencia, y para dar coherencia hay que discutir, y cuando se discute hay conflicto, y ahí el conflicto es bueno porque permite efectivamente buscar soluciones. Me dice sobre el tiempo. Eso, primer elemento. Segundo elemento, la relación descentralización-desarrollo local. Bueno, descentralización, todos entendemos lo que es, creo que no hay, digamos, mayor problema sobre eso. Es un proceso de arriba para abajo, donde el Estado, en forma voluntaria, otorga a entidades que ha creado una cierta cantidad de competencias. Cuando hablamos de desarrollo local, ahí más bien creo que no hablamos todos de lo mismo, y hay por lo menos dos grandes entendimientos. Para unos, que son muchos, y que son muchísimos dentro de las financieras y de las entes ejecutoras de proyecto, cuando se habla de lo local, se habla de una superficie física, se habla de un territorio bien delimitado en el cual lo que se llama desarrollo local es de ir haciendo obras, de ir construyendo carreteras sobre ese territorio. Hay otro entendimiento de lo local, donde lo que se entiende de lo local es un sistema
de relaciones e intercambios entre actores sobre un territorio que es flexible, sobre un territorio que no es fijo. Y lo local ahí, el desarrollo local es efectivamente, son esas dinámicas que se dan en ese territorio, dinámicas económicas, sociales, culturales, de grupos de actores que efectivamente actúan para cambiar la situación. Y ahí el desarrollo local está entendido más como actores que como obras, más como redes que como instituciones, más como un sistema global que un sistema sectorial. Es así que nosotros por lo menos entendemos el desarrollo local, y de forma sencilla vemos que es un sistema en el cual efectivamente hay hombres y mujeres que se movilizan, que toman iniciativa para cambiar su mundo, para cambiar nuestro mundo. Entonces, obviamente, esas dos dinámicas, una ascendente y la otra descendiente, entran en tensiones por lo menos a 3 niveles. Voy a ir rápido porque ya me he comido una buena parte del tiempo. Uno que es el que ustedes conocen bien, que es la cuestión de la legitimidad. ¿Quién es legítimo? ¿Es el gobierno local electo o son los pobladores usuarios de servicios públicos, usuarios del territorio y que construyen su futuro? ¿Hay una legitimidad más fuerte que la otra? ¿Cómo se pueden enganchar? Ahí se da un primer nivel de tensión entre descentralización y desarrollo local. Un segundo nivel es la cuestión de la normatividad. Bueno, en nuestro país, en Francia y en los países africanos, donde hay muchas cosas que se han copiado de eso, tenemos una normatividad que es única. Es decir, que se ha concebido gobiernos locales que son todos iguales. Y no tiene que haber diferencia, nos dice nuestra ley y nos dice también los principios de la República, no tiene que haber diferencia entre el gobierno local del sur de Francia y del norte de Francia, entre el gobierno local de ultramar o del territorio metropolitano. Sin embargo, para los habitantes, para los ciudadanos que somos, si estamos en una zona de montaña, si estamos en una zona de planicie, no vivimos el territorio de la misma manera, no necesitamos los mismos servicios. Si es un territorio mayormente urbano, un territorio mayormente rural, también no. Entonces, ¿cómo se puede articular el hecho de tener unas instituciones que son uniformes y realidades y deseos de la población que son distintos? Hay cosas que se están dando, pero que quedan en los márgenes. Por ejemplo, en Nueva Caledonia, la República reconoce el sistema jurídico tradicional, que llaman la costumbre, dentro del sistema jurídico nacional. En Wallis y Futuna, que es otro territorio de ultramar, se reconoce los reyes tradicionales como autoridades y tienen un papel político. Pero queda todavía muy, digamos, muy poco importante, y es algo, digamos, que todavía se toma en cuenta mayormente para los territorios de ultramar de Francia, que son para el gobierno a veces considerados como un poco exóticos. Tercer nivel, y estoy acabando mi tiempo, tercer nivel, digamos, de tensión es al nivel de leadership y de gobernanza sobre el territorio. Hay una como decir, tendencia de los gobiernos locales en querer asumir la totalidad de las competencias y de utilizar los actores locales del territorio únicamente como prestatarios de servicio, no como contrapartes. Hay una tendencia muy fuerte, y todavía más fuerte cuando las dinámicas locales que se dan son dinámicas que no van en el sentido político, de valores, de partidario del gobierno local. Hay una tendencia efectivamente a buscar copar todas esas dinámicas. Y es cierto que al nivel de muchos actores locales, cuando ven que un gobierno local está
en la dinámica de asumir las competencias que ellos asumían anteriormente, mayormente no pueden luchar, abandonan esa competencia, esos roles al gobierno local, y obviamente todo lo que hacía la movilización ciudadana desaparece. Y vemos en muchos territorios franceses donde habían dinámicas de territorio, que a partir del momento que la descentralización se ha reforzado, que los gobiernos locales han tenido los medios y la voluntad política de asumir más competencias, todo lo que era dinámica desapareció y la gente de actor se volvió consumidor. Ahora, bueno, ¿qué hacer para que efectivamente esas tensiones que existen, tanto a nivel de legitimidad como a nivel de normatividad o de gobernanza, se puedan reducir? Bueno, a nivel teórico la idea es muy sencilla, de crear es un espacio público local que permita efectivamente reconocer el hecho de que hay varias legitimidades que se dan y que permita crear espacios de debate público donde se puedan construir políticas públicas compartidas, compartiendo el poder. Ahora, eso es muy fácil de decir, pero cuando se ve la realidad, y creo que eso es el caso aquí también, pero en África es el caso en la mayor parte, y en Francia es el caso casi generalizado. Esos espacios públicos locales de coelaboración de políticas públicas son falsos espacios de participación. En realidad tienen se les ha puesto una capa de pintura diciendo que ahí hay participación, que ahí hay constatación. En realidad son sistemas de consulta apenas mejorados que no permiten efectivamente que haya realmente un diálogo político entre los actores sociales del territorio y el gobierno local. Y ahí hay realmente, de lo que vemos, una necesidad importante de trabajar para que tanto a nivel de gobierno local como a nivel de actor del territorio haya una real capacidad de negociación y una real capacidad de pensar en términos de políticas públicas. Cada vez más los gobiernos locales se piensan como técnicos que lo que buscan es conseguir proyectos, conseguir financiamiento y no efectivamente identificar qué papel político, qué orientación política quieren tomar. Y los actores sociales o se definen para recibir dinero del gobierno local y poder vivir de eso, o se definen para luchar en forma encubierta contra el gobierno local para que haya un cambio en elecciones siguientes. Y ahí creo que tenemos un papel importante, que sea como instituto de formación, que sea como ONGs u organismos de cambio, de permitir efectivamente que los actores, tanto electos como asociativos o informales, realmente adquieran capacidades que les permitan jugar un papel a ese nivel. Eso es lo que quería decir, y disculpen por haber un poco sobrepasado el tiempo. Gracias. Vamos a dejarlo con Luis, que tiene un PowerPoint. Bueno, buenas noches. En primer lugar, gracias a los organizadores por la invitación. Y sí, bueno, vamos a hablar del tema de descentralización y desarrollo local, los avances en el Perú. He preparado un pequeño material que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, empezar diciendo que la descentralización es un proceso no necesariamente que tiene no es un binomio de centralización, sino que existen muchos puntos grises, y lo vamos a poder ver en el material de la presentación. Que también es un tema que es un proceso, pero también es una finalidad, ¿no? La descentralización es en los avances que se han ejecutado a lo largo de los últimos años, ha sido un proceso muy arduo, y también vamos a ver que hay temas aún pendientes en el desarrollo del mismo, ¿no? Voy a tocar 4 temas. Uno es el proceso de descentralización en sí. Otros son algunos de los problemas que enfrenta el proceso de descentralización. Hay algunos aspectos
en los que se puede mejorar con respecto a la ejecución del proceso. Y un punto que me parece muy importante es el reto de la reforma del Estado cuando éste se enfrenta a la descentralización, ¿no? Reforma en todos los niveles, central, regional y local, ¿no? Bueno, para empezar, el marco normativo del proceso que comenzó, entre comillas, con el Acuerdo Nacional, ¿no? Ya por marzo de 2002. Luego está la Ley de Reforma Constitucional, la Ley de Bases de la Descentralización, también del 2002, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la de Municipalidades, los planes de transferencia que dan cuenta de algunos de los avances anuales y a través de los cuales se puede medir, entre comillas, el avance del proceso de descentralización. En la revisión de algunos de estos planes se pueden encontrar más avances en algunos sectores que en otros, ¿no? Minería, Ministerio de Energía y Minas, Educación, etc., ¿no? Se puede revisar que no hay un avance necesariamente homogéneo de los procesos de transferencia de funciones, que es uno de los indicadores a través de los cuales se puede medir esta ejecución del proceso de transferencia. Bueno, y la ley del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que ha variado con la creación del Ministerio del Ambiente, ¿no? y la asunción de funciones de lo que era antes el CONAM. Y bueno, muchos otros documentos a través de los cuales se implementa y se tiene que adecuar a la normativa ya existente en materia del proceso de descentralización. Bueno, el Acuerdo Nacional, ya muchos de ustedes lo conocen, fue un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas del país, en el cual se trazaron algunos de los objetivos de política nacional, entre ellos la política número 8, denominada descentralización política, económica y administrativa, para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú, ¿no? Se ejecuta, o el compromiso que se elaboró a partir de esta política fue el de transferir progresivamente las competencias y recursos del gobierno nacional a las diferentes instancias, ¿no? Hacia abajo, basada en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad de las instancias del Estado, ¿no? Todo esto para propiciar el desarrollo y el crecimiento de las economías, ¿no? Bueno, algunos de los compromisos, voy a pasar eso rápidamente, que se detallaron en dicha política, la número 8, es que el Estado apoyará el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales, institucionalizará la participación ciudadana en sus diversas instancias, ¿no? Como prueba de ello, una muestra en todo caso, podemos ver los procesos de desarrollo concertado que se ejecutan a partir de en los distritos de todo el ámbito nacional. Promover la eficiencia y transparencia en la regulación y provisión de servicios públicos, ¿no? Han surgido, por ejemplo, en programas sociales, instancias de veeduría ciudadana o comités de transparencia a nivel nacional, ¿no? De algunos de los programas específicos, ¿no? También la delimitación de funciones, competencias y mecanismos de coordinación en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Es una labor muy ardua que permite de alguna manera dar cuenta de las fronteras entre la competencia de una instancia o de un nivel hacia otro, ¿no? Y también es un reto muy importante porque quiere decir que lo que se construye en adelante se va a adaptar a la nueva institucionalidad o al nuevo proceso que se esté ejecutando y permite evaluar cuál es el costo de la actividad del Estado, ¿no? El costo, o en todo caso el valor de la actividad del Estado, ¿no? Para costearlo y proceder a la ejecución del proceso, ¿no? Desarrollar plataformas regionales de competitividad, desarrollar una estructura de captación de recursos fiscales, incorporar mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de gestión, favorecer la conformación de espacios macrorregionales desde una perspectiva de integración geoeconómica. En términos reales, es la conformación de las regiones que se dio el 2004 y que, bueno, 2005 a partir del referéndum no surtió mucho efecto, digamos, ¿no? Favorecer el asociacionismo intermunicipal e interregional a través de las macroregiones, por ejemplo. Fomentar el acceso al capital y fomentar mecanismos de compensación presupuestal para los casos de desastre natural y de otra índole, ¿no? Un punto importante que tenemos que destacar también es
que el proceso de descentralización, su ejecución, es una oportunidad importante para reflexionar acerca de la configuración o a través de la cual se ejecutan los recursos, ¿no? Por ejemplo, el del CAD, fomentar mecanismos de compensación presupuestal, en este caso está señalado para desastres, pero también podría discutirse por qué es que se distribuye el presupuesto de esta manera y por qué no de otra, para compensar en los casos de regiones o de departamentos donde no existe el aporte del CAD, ¿no? Muy importante para el desarrollo. Bueno, según la ley de bases, la descentralización es una forma de organización democrática y es un proceso permanente, ¿no? Que contribuye al desarrollo del país. Vamos a ver qué tan permanente es, ¿no? Y una forma de medirlo es a través de la ejecución del presupuesto asignado a la descentralización. El proceso de descentralización se realiza por etapas, de forma progresiva, ordenada y obviamente constante del gobierno nacional hacia los regionales. Eso es lo que dictamina la Constitución y la Ley de Bases de Descentralización, que tiene como finalidad el desarrollo integral, sostenible y armónico del país mediante la separación de competencias, ¿no? Como ya hemos visto, el nivel de separación de competencias es bien importante para la designación de qué funciones se van a transferir y cómo. Algunos de los beneficios que podría traer la descentralización, o que está trayendo en todo caso, es la redistribución del poder, tanto mediante el reconocimiento y fortalecimiento de instancias del sistema de gobierno local, regional, como también el empoderamiento de actores sociales desplegados en el territorio, que de alguna manera compensen estas desigualdades que se dan en el territorio, ¿no? Dice, por ejemplo, con respecto a las desigualdades territoriales y a las brechas que existen en el desarrollo. Una forma de medir, por ejemplo, este tema de las brechas de desarrollo es el Sistema de Información de Asuntos Sociales, que da cuenta de la existencia de infraestructura social rural a través de los programas sociales en cada departamento del Perú. Uno puede acceder y ver qué departamentos tienen más o menos brechas de acuerdo al sector que quiere analizar, como por ejemplo educación, salud, etcétera, recursos humanos de cada sector. En ese sentido, tenemos una herramienta de diagnóstico bastante importante para determinar qué funciones se deben transferir para ejecutar el proceso de descentralización y empoderar o emparejar en todo caso a las que presentan estas brechas, ¿no? Son mayores déficits. La creación de mayores espacios de participación ciudadana en las organizaciones de la sociedad civil, la ampliación de la posibilidad de respuestas de diversas efectivas del Estado a las demandas sociales heterogéneas, ¿no? Propiciar el desarrollo de la competitividad, iniciativas económicas locales y regionales, facilitar las condiciones y procesos favorables a la gobernabilidad democrática. La descentralización es un tema de gobernabilidad, porque tienes que interactuar, aparte del efecto cascada que se da en las competencias de nivel nacional, regional o local, tienes que interactuar, como decía bien Cristóbal, con los actores del territorio desplegados, ¿no? Que interpretan, asumen y ejecutan sus actividades en territorios diversos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el proceso de descentralización, ¿no? Un tema bien importante creo que es el de la intermitencia, ¿no? Vamos a ver alguna información sobre la ejecución presupuestal del presupuesto asignado a la descentralización, y vamos a ver que este no es continuo, por ejemplo. También existe un sistema o una resistencia por la cultura centralista que existe y que se trasluce, se deja ver en el organigrama del Estado, ¿no? Como ciertas decisiones siempre se toman desde Lima y a veces ni se consultan en los entornos locales o regionales, ¿no? Que no existe un liderazgo definido, ¿no? En tanto y en cuanto la PCN tiene la Secretaría de Descentralización y de alguna manera tendría que tener un poco más de relevancia para la ejecución del proceso de interacción con los diversos actores, ¿no? A nivel del Estado, también del gobierno regional, ¿no? La estructura, bueno, ya lo mencioné, la estructura gubernamental, la superposición de competencias es toda una tarea bien ardua, la delimitación de competencias a nivel de Estado central, que no fácil, regional y local. En algún diagnóstico sobre competencias municipales o competencias del sector ambiental, por ejemplo, se concluía de que los gobiernos locales tienen mayor número de competencias que el gobierno central, sin embargo son los que
efectivamente tienen menores recursos, tanto humanos como presupuestales, para la ejecución de esas mismas competencias. Eso lo podemos ver, por ejemplo, como ejemplo en la ejecución de las transferencias de la fiscalización ambiental en cuanto al tema de la minería artesanal. Existe escasa difusión de los avances del proceso, ¿no? Los reportes de la Secretaría de Descentralización, y podría decirse que existe una ausencia de estrategia también, ¿no? Porque existen los planes anuales, los planes de competencias que se van a transferir, pero quizá existe un tema de rotación también en la instancia que es la encargada de ejecutar dicho proceso, ¿no?, de descentralización. También es cierto que en el Perú se enfrenta la descentralización a una dinámica bien interesante y bien compleja, ¿no? Tenemos por departamentos en territorios súper heterogéneos, ¿no? Tenemos provincias, por ejemplo en este cuadrito del censo, por cada departamento el número de provincias es súper dispar, desde Lima, que tiene 10, Moquegua, que tiene 3, por ejemplo, y el número de distritos por cada una, ¿no? Por Callao, por ejemplo, tiene 6, Arequipa puede tener 109 distritos, y la población, bueno, la población es algo natural, pero la delimitación político-administrativa hace bien difícil la ejecución de políticas, en este caso del proceso de descentralización, para la toma de decisiones, ¿no? Cómo normar en Tumbes y de igual forma en un gobierno local que normar en Madre de Dios, ¿no? Ese es un reto que tiene el Estado en la implementación del proceso, ¿no? También es que esta descentralización debe efectuarse con un presupuesto específico, ¿no? Vemos la evolución del 2003 al 2007 del presupuesto asignado a la descentralización y podemos observar que ese no es continuo, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría del 2007 hay 14 millones y el 2011 acaba habiendo casi 4 millones, y eso sin fijarnos en la ejecución, ¿no? Vemos para la Secretaría, que son los últimos años, los últimos 5 años, una ejecución que comienza con 39, bueno, 40%, 80%, va subiendo y bueno, se mantiene ahí en los últimos años, ¿no? Todavía estamos a mitad del 2012, todavía no hay ejecución de ese presupuesto. Dándole una mirada también, o siguiendo con la mirada al presupuesto, este gráfico ilustra lo que habíamos visto antes. Bueno, y el 2005 es el año en que hubo el referéndum para la conformación de regiones, por eso se aumentó el presupuesto. Como había dicho, la determinación de las competencias tiene que ir adscrita a la ejecución de presupuestos o a la programación de los presupuestos en todo caso, y representa la oportunidad para costear la actividad del Estado, ¿no? Hay algunos programas presupuestales que ya se están ejecutando con lo que se denomina el PPR, ¿no? El presupuesto por resultados, no son todos, para de una vez hacer el cambio paulatino y progresivo, obviamente, a programas que se ejecuten a través de la medición de sus actividades, obviamente con su presupuesto, y no otorgar los presupuestos de manera tradicional, ¿no? Es decir, el año pasado gastamos 100 millones, este año vamos a crecer 5%, ¿no? Sino costear las actividades y a partir de eso tomar decisiones para la asignación presupuestal. Luego, también el programa o el proceso de descentralización se ha financiado a través de préstamos, como el programa de modernización y descentralización del Estado, que se ejecutó del 2004 al 2011, que significó la determinación de competencias de cada sector a nivel nacional, ¿no es cierto? Que esta es una tarea que es continua, no es que acaba el 2011, ¿no? Sino que con todas las nuevas dinámicas que se suceden en la realidad se tiene que ir avanzando en la determinación de competencias también. Se estableció el sistema de gobierno electrónico, la disminución de tiempos en la elaboración de los proyectos de inversión, el desarrollo de programas de descentralización y capacitación, ¿no? Y ahí vemos una evolución del presupuesto del 2004 y la ejecución que felizmente ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? de este programa de modernización específico.
Este es un cuadro que da cuenta de la transferencia de funciones del 2003 al 2011. Vemos que es una ejecución más o menos pareja, aunque descendiendo en los últimos años. Y el reporte de la Secretaría 31 de diciembre del año pasado dice que hay pendientes un 7.6% de función, ¿no? Que son 364, y que se ha transferido 4.446, o sea, el 92.4% a la fecha. En este cuadro vemos la evolución de la transferencia de las competencias a gobiernos regionales. Notamos en los años del 2005 que se realizó el referéndum, y en 2008 que hubo una mayor ejecución. Y estas diferencias, eso es lo que yo me refería cuando introducía el término de la intermitencia en la ejecución del proceso de descentralización, ¿no? Vemos que comienza con un 22%, luego viene con 26, 26, va creciendo, se mantiene, y bueno, se mantiene en el año 2009, 2010, y luego se mantiene también por arriba del 90%. Eso es estaba viendo lo acumulado, pero vemos la ejecución anual y observamos varias intermitencias, ¿no? Del 2005 al 2006, del 22 al 3, perdón, del 2007 al 2008, del 9 al 41, ¿no? Esto podría deberse a una mala programación de la ejecución de las transferencias. También se deja ver en el reporte de la Secretaría la ejecución de las transferencias de los programas sociales, ¿no? Vemos transferencias que están alrededor del 60-50% en porcentaje de avance del programa de Guaguasi, por ejemplo, en el Centro de Emergencia Mujer. Igualmente, para la fecha que había mencionado, fin del año pasado, diciembre de 2011, se ha ejecutado un 57% de transferencias de servicios y programas sociales, ¿no? Ahora vamos a ver los temas o los aspectos que se podrían mejorar. Uno es lo que habíamos discutido, lo de la claridad en las competencias y funciones que se deben transferir a nivel de todas las instancias de gobierno, que en todo caso se pueden fortalecer los programas de capacitación y asistencia técnica de la transferencia de funciones, ¿no? Como también se había mencionado, existen ocasiones en que se transfiere sin que se realice la capacitación necesaria, y por lo tanto no son tan reales los procesos de evaluación de dicha transferencia. También es cierto que se transfiere la competencia sin los recursos necesarios para asumirla, ¿no? En términos de gobiernos regionales y locales. La carencia de presupuestos transparentes que deben ser concertados con todos los actores, ¿no? Como estas instancias de veeduría que mencionaba, que se han creado en algunas instancias del Estado, ¿no? Sería una buena ocasión para que se engarcen a la estructura de algunos programas o algunas instituciones las instancias de transparencia o de veeduría, no transparencia informativa, sino de una participación activa, ¿no? Establecer los mecanismos compensatorios para cubrir la diferencia entre regiones es algo que habíamos mencionado por ejemplo del cálculo. ¿Qué aspectos se puede mejorar en el proceso? Quizá una variable que está por trabajar más fuertemente es la del enfoque territorial, ¿no? Se debe tener una nueva visión del territorio. Claro que en el proceso de descentralización coincide la departamentalización de la descentralización, ¿no? A través de los gobiernos regionales, y que también ha habido el antecedente del referéndum anterior, que hubo un rechazo, ¿no?, a la conformación de las macroregiones tal como se plantearon, ¿no?, que era simplemente la agrupación de los departamentos. Sin embargo, el proceso de descentralización es una oportunidad importante para establecer visiones de territorio, ¿no?, articuladas de acuerdo a las dinámicas económicas, sociales y culturales de cada ámbito territorial específico, ¿no?, corredores económicos, etcétera, ¿no?, con diversos tipos de articulaciones, ¿no? Y claro, estos tendrían que desarrollarse con instrumentos de gestión de dichos territorios, ¿no? Por ejemplo, el enfoque de cuencas, la oportunidad del ordenamiento territorial para la definición de estos territorios o de estos agrupamientos, forjar o elaborar planes de desarrollo concertado y planes de desarrollo urbano que contemplen el manejo y gestión del territorio y su dinámica, ¿no?
Un punto, como había mencionado, que me parece importante, es el de la reforma y modernización del Estado para asumir el reto de la ejecución del proceso de descentralización. Entendiendo con reforma las modificaciones que se tendrían que hacer a lo ya existente para adecuarse a la nueva realidad, y a la modernización, a la adecuación constante y sostenida en el tiempo del funcionamiento del Estado, ¿no? Eso es obviamente fácil de definir, pero difícil de aplicar. Entre la modernización y la reforma debe haber una relación unívoca, y obviamente tendría que contar con la participación de todos los actores involucrados que se desempeñan en el territorio. Una reforma que me parece importante es la reforma de la carrera pública, el establecimiento de políticas salariales homogéneas, programas de capacitación para el personal del Estado, obviamente el otorgamiento de derechos que tienen los funcionarios o los trabajadores privados. No tiene sentido que haya un desmejoramiento de las relaciones o de las relaciones laborales de los trabajadores estatales, no hay una justificación lógica. También reformas en el control gubernamental, centrándose en el resultado de las ejecuciones, en este caso presupuestales o otra índole, más que en los procedimientos, ¿no? El sistema de control nacional está muy pegado a los procedimientos, es muy procedimental en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos muchas veces funcionarios que en el ámbito público temen hacer, porque eso por antecedentes de puniciones a acciones alejadas un poco de lo establecido. Implementar sistemas de medición de gasto público. Si bien es cierto, existe un avance importante con sistemas de monitoreo de la ejecución del gasto, también es herramientas que a nivel regional se pueden mejorar, o en todo caso capacitar para que se usen más intensamente, ¿no? Fortalecer el CEPLAN como Centro de Planeamiento Nacional y generar planes nacionales que sean planes procesos, porque, como habíamos dicho, la descentralización es un tema de proceso, de fin, es un medio y es un fin a la vez, ¿no? En el plan proceso se incluye la elaboración del plan con la participación activa de los actores que busca el fin ulterior de empoderarlos. Bueno, sobre la modernización del Estado, buscando el equilibrio de poderes, me da más una índole más valorativa, en todo caso, equilibrio entre el mercado y el Estado, que la definición de los rumbos por los que tiene que atravesar el Perú sea resultado de un consenso, la rendición de cuentas y resultados y transparencia de la gestión pública, la lucha contra la pobreza, que ya se ejecuta de alguna forma y que tiene sus resultados, pero también una lucha contra la desigualdad y la exclusión, teniendo en cuenta que la pobreza solo es el síntoma del problema, más no el problema en sí mismo. El incremento de la participación ciudadana, que ya lo habíamos mencionado, el cuidado del medio ambiente, la investigación científica y tecnológica, y poner finalmente el Estado al servicio de la nación. Como conclusiones generales, y creo que estas conclusiones son solo esbozos, porque vamos a seguramente debatir más al respecto, y también que el proceso da para más, ¿no? El proceso de centralización, es que existe ya una normativa, que ha habido intentos de regionalización anterior, del 70, del 80, existe una normativa y más o menos un consenso en cuanto a las políticas dictaminadas a partir de la política número 8 del Acuerdo Nacional. La ejecución de las transferencias que se ha venido ejecutando con sus bemoles, con varios pendientes, pero en ese proceso hay varios puntos que reforzarse, como habíamos visto. Las macroregiones, que hay que buscar la forma de generar que la articulación del territorio tenga su correlato político-administrativo eficaz para su gestión, cosa que podemos ver simplemente en Lima, que tiene 47 distritos, ¿no? Y es un poco complicada la gestión pública en ese sentido, ¿no? El reto de la articulación de las políticas nacionales con las regionales y locales, ¿no? Hacer lo que se llama la pirámide. Y finalmente, en términos de propuesta, quizá construir un índice de transferencias de las competencias y del presupuesto, ¿no? Mezclando algunos de los valores para que se haga un seguimiento público más o menos efectivo, en todo caso que podría constituir grupos de presión para la ejecución efectiva del proceso de transferencia, ¿no? Y el avance de reformas en las competencias de los
gobiernos regionales y gobiernos locales. Después de todo, hay que preguntarnos también, o sea, es un poco más de fondo, quién dice qué se transfiere, cómo se transfiere, cuándo se transfiere. Eso tendría que contar en todo caso con la participación de los involucrados de tal instancia regional y local. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Con mi agradecimiento a los invitadores, a los organizadores por la invitación a conversar con ustedes. Les confieso que cuando recibí la invitación me quedé un poco perplejo por la vastedad de los temas planteados. Y por lo tanto decidí plantearme a mí mismo algunas preguntas que me permitan hilar una reflexión que va a estar marcada básicamente por viñetas, porque es obvio que en 20 minutos no se puede hacer mucho más. Y yo me planteé dos preguntas: ¿la gobernanza desde arriba o desde abajo? Como primera pregunta, y como segunda pregunta, la descentralización que estamos viviendo, sufriendo, padeciendo, depende desde dónde se la mire, ¿nos sirve o no nos sirve? Y para responder las preguntas decidí tratar de hilar lo que es mi lectura particular de algunos conceptos, categorías, pasando, digamos, por tratar de precisar qué entendemos por gobernanza de cara a la idea tradicional de gobierno, qué hace la gobernanza con el territorio y a qué le llamamos desarrollo territorial local, y a partir de esos dos conceptos mirar la descentralización tanto en sus antecedentes, es decir, lo que vivimos en este país digamos fines de la década del 70 y el 80 como el boom de la participación y la concertación para lo que denominábamos el desarrollo local, cuando a nadie se le ocurría hablar de gobernanza y cuando la gobernabilidad era una mala palabra que de alguna manera nos venía desde el imperio, digamos, la incorporación de algunos de esos elementos en un proceso de descentralización. No voy a hacer un balance, señalaré algunos matices con algunas cosas que se han dicho, pero sí voy a subrayar cuáles son las particularidades de la descentralización peruana, porque esta tendencia que tenemos todas y todos digamos, olvidarnos que en el mundo de hoy los conceptos son cada vez más polisémicos y están cada vez más anclados y referidos a contextos, puede llevar no a que nos confundamos, sino a que no les quede claro lo que yo voy a tratar de decir claramente. ¿No es cierto? Entonces, primero, la gobernanza. Es evidente que en las últimas 2, casi 3 décadas, las formas tradicionales de gobierno y de gestión de lo público experimentaron importantísimos cambios. Para decirlo fácil, se pasó de una concepción en la que el Estado jugaba un rol central en la articulación del poder político y la representación del interés colectivo, verdad o mentira, pero esa era la visión, a una situación en la que las decisiones aparecen determinadas por la interacción y la participación de diversos actores políticos, sociales y económicos, que de alguna manera determinan que en los espacios públicos se instale la política y que nos refiramos a esto en términos generales como gobernanza. En otras palabras, como un proceso diferente y en algunas lecturas y muchas veces en la vida opuesto al de gobierno, que en su expresión más tradicional asume relaciones verticales y en última instancia jerárquicas entre gobernantes y gobernados. La gobernanza entonces, en su versión más light, va a exigir, va a suponer un mayor grado de cooperación y de vinculación entre el Estado y las organizaciones no estatales en el marco de redes para tomar decisiones que debieran tender a la horizontalidad, a la inclusión de actores de diverso tipo y al establecimiento de relaciones en los distintos niveles de gobierno.
trata, por lo tanto, de una noción más amplia que va a aludir a un universo más complejo y diverso de actores y que va a obligar a mecanismos de coordinación con institucionalidades diversas y con formas de formalización también distintas y heterogéneas. Lo importante es que a la base de este cambio, lo que está planteado es la transformación del modo de ejercicio de la legitimidad del Estado, en donde éste deja su posición predominante. Digamos, es el primer referente que quiero fijar. Este cambio, sí, se da pues en un contexto de globalización, del conjunto de cambios que sabemos que generan nuevos enfoques, pero se da también en un contexto en donde las demandas ciudadanas por los modos de hacer política y por los espacios de participación que tienden a alejarse de los partidos políticos tradicionales, de los partidos políticos que conocimos y que imaginamos, tienen que ver con cambios bastante grandes en el mundo que van a afectar a las ideas clásicas de representatividad e incluso en muchos sentidos la idea más clásica de democracia. Y van a surgir desde los espacios más alejados o menos contemplados y o más sojuzgados desde el Estado, es decir, desde los espacios locales, en general desde los espacios subnacionales. Entonces esto nos lleva al segundo concepto, que es de alguna manera el concepto de territorio, que tiene que ser, pues no puede ser de otra manera, entendido como una construcción social, como un espacio con identidad surgida de un proceso siempre contradictorio y siempre conflictivo. No hay territorio que yo conozca en la historia de la humanidad que se haya constituido por consenso y por acuerdo entre sus actores, y que, digamos, mal que bien tiene en disputa la formulación de uno de varios proyectos de desarrollo que son compartidos por todos o por una parte, por varias partes de quienes ocupan ese espacio. En otras palabras, el territorio tiene una dimensión de imaginario y tiene una dimensión de propuesta que aprovecha y que conjuga a todos esos espacios. En este contexto, el desarrollo local, tal como fue entendido, va a requerir de acciones simultáneas en el plano de lo económico, que en el lenguaje de hoy día serían competitividad y productividad, digamos, para que los defensores de este discurso se sientan contentos; en lo político, es decir, arreglos institucionales; en lo cultural, la revaloración de la identidad cultural; y en lo ambiental, en términos de acceso y uso de recursos naturales, en donde lo importante es que todos estos arreglos van a ser particulares en cada caso y territorio, y van a ser tendientes todos a modificar los factores de productividad y competitividad, pero también los de gobernabilidad de la sociedad local. De alguna manera, la idea de desarrollo local, por lo tanto, obliga a mirar simultáneamente producción y mercado, institucionalidad, orientaciones valorativas y sostenibilidad, con especial énfasis en aquellas situaciones que son las más frecuentes, que producen distorsión o se asocian a distintas limitaciones que tienen que ser superadas o enfrentadas. Y por lo tanto, la idea de desarrollo local va a exceder largamente su acotamiento a la dimensión económica productiva, que ha sido una de las tradiciones. Ahora, en esta perspectiva, Bruno Revés, hablando ya específicamente del caso peruano, y hablando de la gobernanza democrática del territorio, establece desde el deber ser un conjunto de condiciones que la favorecerían y la permitirían, recordándolas porque es importante para la reflexión que sigue. Revés hablará de equilibrio de poderes al interior de los gobiernos locales, de proyecto mínimamente común y de visión compartida del desarrollo entre los ciudadanos, de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos e instituciones públicas y privadas en ese juego, de reglas claras y estables para la participación ciudadana y de la promoción del desarrollo local,
de participación ciudadana en la toma de decisiones, de transparencia en el manejo de la información y de rendición de cuentas en la gestión de los bienes públicos, así como de renovación de los liderazgos. Si la vida fuera tan fácil como el deber ser, digamos, es más o menos claro que acá estaríamos frente a un derrotero que nos puede dar de alguna manera luces. Entonces, tercera cuestión, ¿cómo nos llega el tema a nosotros? Y ahí voy a hacer el puente con la descentralización. Y para hablar de la descentralización en el Perú, quiero recordar el dato, acordémonos que como sociedad han habido 6 intentos de descentralización en la República, es decir, desde 1821, 3 de ellos en los últimos años, en los años 30, la regionalización de García y este proceso de descentralización, y 4 en la colonia. Y por lo tanto estamos hablando de una historia de larguísima duración, y estamos hablando también de frustraciones de larguísima duración en nuestro país. Miremos los antecedentes más inmediatos, y los antecedentes más inmediatos de la descentralización, y después señalaré sus particularidades. Los vamos a ubicar en los procesos que se viven desde fines de los 70s hasta avanzados los 80s y a lo largo de la década del 90, que son procesos en donde en distinta clave se impulsa en el marco de la municipalización, entendiendo por municipalización la elección directa de autoridades territoriales que se reabre el año 80, desde distintos lados proliferan en el país estas experiencias que denominamos de desarrollo local y que buscaban combinar básicamente intentos de planificación y concertación del desarrollo, generación de una institucionalidad con un patrón básicamente definido, pero con 2 historias distintas. A fines de los 70s e inicios de los 80s, fin de la dictadura, retorno a la democracia, surgimiento de nuevos actores políticos, Izquierda Unida en concreto, que fue quien llevó adelante ese discurso. Piensen en las Miades del Agustino, en el Plan de Desarrollo Integral de Villa El Salvador, en el presupuesto participativo de Hilo, que es el segundo en América Latina, el de Porto Alegre es el cuarto, ¿no es cierto?, para que vayamos acomodando los mitos en relación a lo que fue la historia, en donde lo que se buscaba era resolver desde parte del Estado el déficit democrático. Historia bien distinta a la que se produce en un contexto autoritario, hipercentralista, concentrador de decisiones y corrupto del fujimorismo, en donde experiencias equivalentes que habían sido anatemizadas en el pasado se convierten en experiencias virtuosas para sus anatemizadores. Es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ciencia política norteamericana, que descubre que Villa El Salvador, que se convierte en el modelo exportable, era un modelo interesante y que permitía tratar de responder el déficit socioeconómico, las piadosamente denominadas brechas, pero sobre todo el déficit de gestión del Estado. Las experiencias cambiaron de nombre y se concentraron más bien en las zonas más pobres. La MAI, Maras y Espinar en el caso de Cusco, Cayoma y La Unión en el caso de Arequipa, Siguas y Santa en Ancash, San Marcos y Cajamarca, Morropón y Santo Domingo Los Olleros en Piura, y surgieron personajes legendarios. En las experiencias más complejas, digamos, Wilber Rosas y la experiencia mítica de Limatambo, que no la de Ancash. Ya, pero son 2 historias que tenían objetivos distintos y que tenían una misma manera de hacerlo. ¿Cuál es el antecedente importante, digamos, de ese tiempo? El antecedente importante es que desde abajo se mostró una capacidad de lograr resultados, se logró de alguna manera demostrarle al Estado Nacional que la vida estaba cambiando, y esa demostración, además de los resultados concretos, que muchos de los proyectos tuvieron resultados concretos e importantes, es
la que de alguna manera se expresa en lo que podía ser la pálida demanda de la sociedad por la descentralización en el momento del fin de la dictadura y el tránsito a la democracia. Entonces ahí entró cuarto movimiento a la descentralización peruana, planteando algunas particularidades. Y la primera es esta. En la historia de las descentralizaciones en el mundo, quedémonos en América Latina, en la historia de las descentralizaciones en América Latina han habido dos caminos: una descentralización desde arriba, desde el Estado, y una descentralización exigida por la sociedad. La que puede acercarse más a estas descentralizaciones exigidas por la sociedad es la descentralización de los 90s, ley de participación ciudadana, etcétera, etcétera, en Bolivia. Ahora, en el Perú se produjo una situación curiosa. No teníamos un Estado fuerte, no teníamos un Estado legítimo, teníamos una democracia recuperada precariamente y teníamos una sociedad civil fragmentada y anatomizada. Y por lo tanto, por un instante, la reforma constitucional y la ley de bases de descentralización, hubo un acuerdo político compartido que duró exactamente un año. Y terminado ese año, la construcción de la descentralización, antes que resultado de un acuerdo nacional, fue un juego permanente de correlaciones de fuerzas y de poderes, con una presión desde lo subnacional, sin ningún orden ni organización, y con un juego desde arriba para tener un proceso controlado. Primera particularidad. Segunda particularidad, ligada a esto: todas las descentralizaciones han supuesto consensos de largo plazo. El consenso en este país duró un año, aunque la descentralización ya dura, esta vez, 10 años. Tercero, en general, las descentralizaciones se llevaron adelante, muchas veces en escenarios de crisis, en sociedades con sistemas de partidos más bien estables. Acá se llevan adelante una sociedad sin sistema de partidos, y para decirlo en una metáfora, recordemos que los gobiernos regionales se crean una semana antes de que sean elegidas las autoridades. Y no obstante, digamos, esa barbaridad, 14.000 ciudadanos se inscribieron para ser autoridades regionales sin tener la menor idea de cuáles eran sus funciones, sus competencias, sus atribuciones. Y 92% fuimos a votar por ellos. Para que una semana después de elegidos se enteren que la ley que había sido aprobada una semana antes sufría su primera modificación. Y como resultado de ese juego de fuerzas, se incorporaban los consejos de coordinación regional. Finalmente, la cuarta particularidad, que no debe sorprendernos, porque, digamos, somos peruanos y encima somos felices, como dice el vals, ¿no es cierto? En general, los procesos de descentralización en el mundo se caracterizan por una cierta claridad normativa. La descentralización peruana tiene 37 leyes principales. Y en esas 37 leyes principales uno encuentra 13 definiciones distintas de rectoría. Por lo tanto, ¿frente a qué estamos? Entonces ahora sí voy de alguna manera a acelerar. Estamos frente a una reforma que tiene las características de un Frankenstein, que son las características del Estado peruano. Sí, los indicadores de transferencia de funciones y competencias son importantes. Pregunta elemental: ¿cuál de esas funciones y competencias transferidas tuvo un costeo de cuánto costaba? ¿Y cuántos recursos se han transferido? Los gobiernos subnacionales tienen hoy día 185 competencias nuevas. Su gasto corriente se ha incrementado en 2% en todo este tiempo, y su gasto de inversión, es decir, su capacidad de gastar para dar servicios y hacer cosas con la gente, en algunos casos se ha multiplicado por 1.200%. ¿Cierto?
Entonces, no voy a hablar en general de la descentralización y me voy a limitar, digamos, a señalar los problemas en las cosas que mal que bien fueron recogidas del pasado y que tienen que ver con los límites yo diría, los límites transversales a todos los mecanismos de participación y concertación, que son lo que hacen a la historia anterior. En primer lugar, hay una arquitectura participativa estándar y poco articulada de los distintos mecanismos participativos para todos los niveles de gobierno, por lo que se pierde cualquier posibilidad de vinculación sistémica y cualquier forma de complementariedad. En segundo lugar, hay un marco normativo, reglamentarista, rígido y único, que no contempla las particularidades de cada nivel de gobierno y aquellas otras que resultan de la diversidad territorial, cultural y social de nuestro país. En este país hay más de 5.000 comunidades campesinas y hay otro tanto de comunidades nativas. Alguna de ellas aparece mencionada en algunas de las normas, se consideran sus formas de participación seculares y sus formas de adaptación y de actuación más modernas. No es cierto? En cuarto lugar, en tercer lugar, los mecanismos todos son fuertemente dependientes de la discrecionalidad y de la voluntad política de las autoridades que simultáneamente tienen que hacer frente a las limitaciones de representatividad civil de la denominada sociedad civil. Hay una desarticulación a nivel de los instrumentos de gestión contemplados, donde planeamiento, presupuestación y ejecución no dialogan por ningún lado, y se piensa mágicamente que no hay conflictividad social, y por lo tanto el conflicto desaparece, digamos, de todo este concierto, de todo este orden que se quiere crear. Dicho esto, uno podría pensar que, digamos, mi respuesta a la pregunta si la descentralización nos es útil o no nos es útil, en la perspectiva definida inicialmente, es que no nos es útil, ¿no es cierto? Lo que sería un sinsentido, porque creo que como 3 veces al día como secretario técnico de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Entonces creo que hay que decir 3 o 4 cosas en términos de las, comillas, virtudes de este proceso. Aunque de manera desordenadísima, fragmentada y con los límites señalados, creo que no hay nadie, incluso quienes hoy día tratan de demoler a los presidentes regionales, empezando por el presidente de la República, es clarísimo que la democracia peruana se ha mantenido, entre otras cosas, por el proceso de descentralización, que démonos cuenta es el único cambio que hemos intentado como sociedad y como Estado a lo largo del siglo XXI, que ya son varios años. 340.000 participantes anuales en el proceso participativo, planes de desarrollo concertado en todos los distritos, provincias y regiones del país, lo más de ellos llenos de vicios, poco útiles, etcétera, etcétera, pero planes en un país que no tiene un plan nacional, ¿no es cierto? Digamos, es fantástico. En un país en donde el gran producto del CEPLAN fue este listado de lavandería que se llamaba el Plan Aniversario 2014-2021, que lo primero que hizo este gobierno fue declararlo un borrador, y lo segundo que hizo fue dar un plazo de 2 años para tener el plan, es decir, 2016 prácticamente el nuevo gobierno, 2021, porque nos encantan las fechas mágicas. Todas estas cosas no son poca cosa. No es poca cosa que elijamos gobiernos regionales. No es poca cosa que 9 de las 25 regiones hayan crecido en su producto bruto interno y en su producto per cápita por encima de Lima. No es poca cosa que 2 de las más pobres, Ayacucho y Amazonas, estén por encima de Lima. Y no es poca cosa que los grandes grupos empresariales estén contra la descentralización. Digamos, desde mi punto de vista, esos son, digamos, algunos argumentos contundentes que me dicen, sí, a pesar de sus características frankensteinianas, esta descentralización para algo ha servido. Para que sirva hacia adelante es evidente que hay que relanzarla. Y relanzarla es un problema técnico
puedo coincidir con, digamos, la mayoría de recomendaciones que se han hecho, pero es fundamentalmente un problema político, ¿no es cierto? Y ese problema político lo que debe hacernos, y con esto termino, así lo prometo, es preguntarnos a si la gobernanza es desde abajo o es desde arriba. Y yo creo que es desde abajo y desde arriba. Todo depende de cómo definimos arriba, ¿no es cierto? Y de cuánto definimos abajo. Ahora, al final de la tarde, yo conversaba con un consultor del Banco Mundial que estaba muy interesado en saber si, y este es un dato importante, se transfirieron los centros de emergencia mujer y los centros de atención familiar, los transfirió como viceministro. La primera decisión del nuevo viceministro fue volverlos a centralizar mediante un decreto de urgencia. Se transfirió buena parte del PRONA a lo largo de los años, ya no existe el PRONA, ¿no es cierto? Y la pregunta de este consultor del Banco Mundial, preocupado por la eficacia del Estado y por la democracia, era si yo creía que era posible imaginarse un nuevo PRONA, como parece que lo andan pensando, a partir de los comités de base en el último centro poblado y el último distrito. Y yo lo miré y le dije, mira, es probable que eso lo haya pensado o alguien con maestría en gestión pública en Harvard, de 30 a 32 años, que lo más lejos de Lima que conoce es Chaclacayo, digamos, hacia la sierra y hacia el sur, o, digamos, alguno de los funcionarios públicos reciclados con maestría en gestión pública en Alas Peruanas o en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no es cierto? Porque es más o menos evidente que lo que hubo como tejido social en este país, que permitió la experiencia de participación pasada, tenía vínculos con algunos fenómenos que ya no existen hace años en este país. La teología de la liberación y los curas que hasta en el último poblado los curas y monjitas movían a la gente, apoyaban a la gente, organizaban a la gente, y lo que fue la Izquierda Unida. De la teología de la liberación le podemos preguntar a Gastón Garatea y a Monseñor Cipriani, y de la izquierda, de la que yo he sido parte y de la que no reniego, quiero dejarlo claramente, habrá que preguntarles a nuestros biógrafos porque hemos sido incapaces de darle una explicación al país de nuestra responsabilidad. Entonces, descentralización, sí, definitivamente, de todas maneras, ¿no es cierto? No como ocurre en la lógica de otro tipo de regla institucional, reconociendo que han aparecido otros actores que tienen intereses distintos, reconociendo que no tenemos sistema de partidos y que la construcción de partidos en plural es un desafío, pero que esa construcción de partidos no es la que nos imaginamos y la que conocimos, que esa construcción de partidos tiene que recoger la territorialidad de la política, que las regiones y las localidades tienen todo el derecho a expresarse nacionalmente, porque de alguna manera eso esa es la aspiración de la gobernanza, digamos, democrática llevada a su escala nacional, pero aprendiendo de lo que se hizo en este país, que fue muchísimo en el pasado, y de lo que no aprendimos nada. Y aprender significa no mitificar lo que hicimos, que tuvo cosas buenas y que tuvo muchísimas cosas malas. Supone reconocer en qué nos equivocamos y darnos cuenta de en qué contexto estamos y cuál es la fuerza real. Muchas gracias. Bueno, nos quedan algunos minutos y el tiempo que ustedes quieran quedar, si la universidad nos lo permita, para poder hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Sí, yo más bien quería preguntar a los expositores, porque tiene que ver, ¿no?, con el contexto de esta reunión, es el lugar del desarrollo de capacidades en todos esos procesos, ¿no? Yo creo que en el Perú es evidente que este aspecto, a pesar de que ha habido algunas iniciativas importantes, es un aspecto muy deficitario, ¿no? Yo creo que cuando se dice, ¿no?, que el gobierno está izquierda unida, etcétera, en realidad lo que estamos diciendo es de que no hay personas que tengan un proyecto
¿no? Y que tengan capacidades para llevarlo adelante en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el reto frente a eso? ¿No? Porque creo que Izquierda Unida ya no va a haber. Ideología de la liberación, me parece que tampoco vas a esperar mucho por ahí. Entonces, bueno, el desarrollo de capacidades tiene que ver con no solamente con crear capacidades técnicas, sino también con proyectos políticos, ¿no? Entonces, como tal vez por ahí encontramos un camino para mejorar nuestra desempeño. Sí, a Eduardo Bayón. Si bien es cierto, hace buen tiempo llevamos diciendo que hay una desaparición del sistema de partidos, hay una fragmentación partidaria, o se habla también de colapso de partidos a partir del final de los 80. ¿No sería también por lo menos algo sugerente que a nivel regional y en virtud del proceso de regionalización se esté gestando una nueva forma de representación política? Porque digamos que esta idea de que existe una crisis de partidos, un vacío de poder, no corresponde precisamente con la duración del régimen democrático en el país, ¿no? O sea, que de una u otra manera, más allá de la conflictividad social, se ha mantenido, ¿no? Y no solamente el tema, desde el punto de vista, tiene que ver con marcos institucionales, sino también que estos marcos institucionales puedan haber generado algo que todavía no estamos percibiendo en la academia, que es una nueva representación política a nivel subnacional, ¿no? Es una pregunta o un inquietud. Sí, yo tengo una preocupación. La noción de participación se toma como aportes o capacidad de decir, de decidir o participar, aunque sea presionando. Pero la noción de participación más grande es la participación no solo en la toma de decisiones, sino también en la riqueza socialmente producida. Nosotros manejamos categorías que nos han impuesto desde el imperio. ¿Por qué en Francia se llama producto social lo que le llaman acá renta nacional? Producto social alude a que la sociedad lo hace posible. La renta nacional parece una cosa anónima, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que hay una relación entre poder económico y poder político, y estamos fomentando empresas gigantes, las corporaciones manejan el mundo. Acá estamos discutiendo si va a haber latifundio de 40.000 hectáreas. Cada vez que se habla de concentración de poder económico, hay un correlato de capacidad o de poder político encima de eso. Entonces, lo local comienza a ser descaracterizado por esta concentración de poder de las grandes corporaciones mineras, las grandes corporaciones que existen en el petróleo, y en general todo que el mundo está caminando desde la forma de concentración a través de las grandes corporaciones, las transnacionales, que son las que manejan el mundo. Entonces, hasta dónde lo local no está siendo gravitado, no está siendo descaracterizado por esta forma de concentración de poder económico que trae consigo el poder político. Entonces yo creo que este es un análisis que hay que hacer. Mientras que no haya participación real en la riqueza socialmente producida y que sea acaparado por los dueños de los medios de producción, no habrá participación real. Ese es mi planteamiento. También quisiera plantear el tema de la identidad, ¿no? Estamos en un contexto donde hay bastantes conflictos sociales y tiene que ver con una mirada quizás diferente, ¿no?, de lo que es el desarrollo local, si se quiere desde abajo, desde las comunidades, ¿no?, desde los espacios más pequeños donde se toman decisiones. Y desde mi mirada, el tema de estos espacios no son considerados, ¿no? O sea, hablamos de presupuesto participativo donde se convoca, hay todo un proceso donde se supone la población está representada, ¿no?, a través de sus organizaciones, pero sin embargo, más allá de las municipalidades, quizás en casos muy excepcionales, han hecho un acompañamiento de hacer este proceso de planeamiento desde el espacio más local, o sea, más allá de un gobierno local, ¿no? Y eso además no tiene una relación
fluida con los diferentes niveles. Quiero decir, por ejemplo, los municipios distritales no tienen una relación, digamos, fluida con la gestión del gobierno regional y por ende el nacional. También, o sea, yo veo como que hay mucha dispersión, ¿no? Y esos dos puntos quería plantear, ¿no? El de la identidad y el de la participación en los distintos niveles. Bueno, en lo de identidad me parecía que el tema de equidad también podría ser comentado. Sí. Buenas noches, mi nombre es Ángel Lucari y actualmente soy funcionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cuando ingresamos y asesor de la Gerencia de Protección Vecinal, cuando ingresamos quisimos implementar un modelo de gestión participativa y transparente. Ese es el dilema que nos hemos encargado de implementar este modelo. Sin embargo, al momento de ponerlo en práctica no fue fácil por una voluntad política que había. Por varias cosas. Uno, porque había una débil institucionalidad en la municipalidad. Nosotros hemos recibido una municipalidad separada. Y por otro lado, había una fragmentación social de las representaciones y organizaciones. Sin representación, corruptas, 15, 20 años no habían cambiado la dirigencia, con padrones totalmente alteradas, que habían recibido que tienen su resolución de su reconocimiento, pero que no existe mucho de ellos, ¿no? Y por el otro lado, el gobierno central que está ahí, que para aprobar un proyecto para transferirte el recurso financiero es bien complicado, ¿no? Que por lo menos demora un año. Entonces, frente a esa situación, ¿qué hacer? Hemos desatado procesos, hemos sido lo más transparentes con mucha voluntad. Sin embargo, la demanda social, la demanda es muy fuerte, y la incapacidad de respuesta con una municipalidad que no tenía esa rapidez, prácticamente lo que hemos generado en un tiempo fue casi una ingobernabilidad, porque la gente decía, oye, si has hecho el presupuesto participativo ya pasó 8 meses y ¿dónde está? Y ojo, tenemos una mirada de desarrollo humano, ese es el otro componente, no tiene que ser una gestión con una mirada de desarrollo humano y no con obras. La gente no le gusta eso, pues la gente le gusta obras. Ya te están pidiendo, quiere ver cemento inmediatamente. Y toda la parte de construcción de ciudadanía, desarrollo local, de concertación no le interesa. Entonces la conclusión que hemos llegado es lo siguiente: se necesita construir ciudadanía desde abajo, una ciudadanía responsable, para que el que participe realmente esté mirando, tenga una mirada territorial al mismo tiempo a mediano y largo plazo. Por otro lado, yo estoy buscando sacar provecho de la participación, porque la gente cuando participa, no todos, pero la mayoría, está buscando qué le toca, qué de esa participación le corresponde a él. Claro que hay una diferencia entre la participación de Lima, que yo digo, y una participación de provincia, que de otra forma la gente es un poco más sana, ¿no? Pero yo creo que es importante diferenciar la participación también de acuerdo a cada dinámica territorial, mucho más en este contexto de la descentralización que tenemos. Le doy la palabra entonces, Cristo. Dos elementos en relación a lo que se ha dicho. Uno sobre la cuestión del lugar del desarrollo de capacidades y de la cuestión de la construcción de ciudadanía por abajo y tal vez también de la crisis de los sistemas partidarios antiguos. En la reflexión que tuvimos entre los distintos centros de formación, miembros del Profadel, que nos reunimos ahora durante toda una semana, es una cuestión común que tenemos, que sea en Madagascar, que sea en Malí, que sea en Francia, que sea en Togo, que sea en Marruecos, que sea en Perú. Hay una necesidad de volver a trabajar. Ya pasó el tiempo de Gustavo Gutiérrez, es cierto, pero hay una necesidad de volver a trabajar para que los ciudadanos estén en capacidad de reflexionar y de tomar sus opciones, que las consideramos buenas o malas,
pero en conocimiento. Tenemos en Francia un real problema de ciudadanía a nivel local, tenemos realmente una dificultad en nuestras ciudades, igual en el campo, a trabajar con poblaciones que no se reconocen en las instituciones, que no se reconocen en los gobiernos electos, que no se reconocen en los servicios que da el Estado y los locales. Y obviamente van grupos así que se dejan manipular. Cuando hay 18% de votos para la ultraderecha en Francia, cuestiona. Cuando lo que presentó el colega del CERS después de las primaveras árabes, efectivamente todos los gobiernos que salen son gobiernos islamistas, moderados o no, pero que se refieren a una cierta identidad que no representa efectivamente la evolución de esas sociedades, plantea un problema. Entonces, hay ahí un trabajo, hay un reto, hay tal vez la necesidad de volver a pisar tierra y a trabajar con los que están en el terreno, con los que están en contacto con los ciudadanos, que nos hemos olvidado un poco por estar tal vez a niveles muy altos, y de trabajar siempre con los mismos, los altos cuadros, los altos profesionales, los grandes responsables políticos, pero ya quien trabaja hoy en día al nivel de los mandos medios, al nivel de las organizaciones sociales de base, quien trabaja con ellos, cada vez menos gente, y efectivamente tienen cada vez más dificultad en su relación con los ciudadanos para apoyar a los ciudadanos a construirse su propio razonamiento. Entonces, creo que ahí hay un tema importante, y que eso es realmente el reforzamiento de capacidad. No es un catecismo que hay que dar, pero sí permitir a las personas de ubicarse en el mundo actual y efectivamente de tomar decisiones, de tomar opciones en consecuencia. Eso es uno. Lo otro sobre la religión de la participación. ¿Ustedes tienen ganas de participar en todas las decisiones que conciernen su vida? ¿Lo hacen? No. A mí no me interesa participar en la gestión del agua potable de mi pueblo. A mí lo que me interesa es tener agua. A mí, yo no tengo tiempo tampoco de participar en todos los eventos posibles para discutir de las inversiones, de los servicios públicos. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué buscamos con eso de participación? Es una manera de hacer creer que lo que decidimos viene desde abajo y del pueblo. ¿Es demagogia? Hay algo de eso. La gente participa cuando efectivamente, y la gente tiene motivación a participar, cuando hay aperturas políticas, hay crisis, hay efectivamente problemas grandes, pero si no, a mí no me interesa perder mi tiempo en asambleas para discutir. Tengo otras cosas que hacer. Entonces, ahí tal vez, y se ve muy bien en todas las instancias que sea de presupuesto dicho participativo, que sea de elaboración de planes, todo eso, ¿quién participa? En Francia son los jubilados que participan. No tienen más que hacer. Se ocupan de sus nietos de un lado y de otro van a participar a los consejos consultivos y toda esa vaina. Los migrantes que se llaman Mohamed no participan. Los jóvenes que estudian no participan. Los proletarios, porque hay todavía gente que vende su fuerza de trabajo, no participan. Y los que no tienen domicilio fijo no participan. Obviamente se puede construir mecanismos para que participen, pero creo que, y tal vez eso son los, digamos, lo que queda de la izquierda unida a nivel planetario, estamos un poco o sea, tenemos todavía ese sueño antiguo, efectivamente, de la Comuna de París, de los soviets y otros, de que efectivamente todo el mundo va a participar a la decisión y a la construcción de una sociedad magnífica donde todos sean. No.
los mecanismos de participación son mecanismos que se pueden construir en ciertas condiciones, en ciertos momentos de la vida de un territorio, que necesitan efectivamente buscar sobre qué la gente está en interés de participar, sobre qué puede participar, a qué momentos, para que efectivamente haya posibilidad de construir proyectos de territorio, proyectos comunes, pero no puede ser una religión que se defina desde arriba, desde un pastor ecuménico que va a decidir sobre qué tenemos que participar. Y ahí creo que nos engañamos mucho nosotros mismos al querer, además, implementar en forma normativa en todo el país, en todos los rincones, en todas las comunidades, en todos los ámbitos, los mismos sistemas de participación. Y lo mismo que lo que se decía, que una comunidad amazónica no funciona como una comunidad andina, que no funciona como un barrio limeño o arequipeño, la gente no va a participar de la misma manera en esos ámbitos. Y ahí creo que hay realmente una necesidad de repensar cómo se puede efectivamente establecer mecanismos que valoricen esas dinámicas que vienen por abajo, porque sí creo que hay un abajo y un arriba, pero hay que buscar los mecanismos que permitan de valorizar esas dinámicas y no de hacer como si efectivamente serían dinámicas que puedan concernir todos los ámbitos de la vida y todos los momentos de la sociedad. Bueno, de lo que he podido apuntar respecto a lo que se había comentado, con respecto al reto del desarrollo de capacidades, bueno, es evidente que hay un déficit de capacidades asignadas a los gobiernos nacionales y locales, de lo que hemos estado discutiendo, pero también hay un reto en el fortalecimiento de los actores sociales que participan. Creo que es un término que está en discusión y que es un tema bastante candente, ¿no? por decirlo de alguna manera, y tiene interrelación con las instancias de gobierno, pero también con los actores o con los agentes privados. Por ejemplo, en el caso de los conflictos sociales, ¿no? Es evidente que hay una asimetría de la información y que de alguna manera conviene a todos de que se establezcan procedimientos, no necesariamente en el ámbito público, para el fortalecimiento de la contraparte, en este caso de los actores sociales, ¿no? Como sucede en algunos otros países, ¿no? También hay que desmitificar un poco esto de la participación, como bien decía el colega, en estos espacios ya la participación de alguna manera está acotada, ¿no? Hay un conflicto evidente en el hecho de que la participación tiene un costo, tiempo, recursos en algunos casos, obviamente como se mencionó también no todos pueden participar, que existe la confrontación entre lo que es participación y representación, que había mencionado algunos de los que comentaban sobre estos espacios donde hay todo un proceso de elecciones para la determinación de los actores que van a participar finalmente y que de alguna manera tienen en esta participación el beneficio de la representación. Muchas veces, en algunos casos me ha tocado conocer instancias o procesos de desarrollo participativo, planes de desarrollo concertado a nivel distrital, salen elegidos personas, o sea, existe una organizaciones ya definidas en el territorio, pero salen personas que no tienen mayor relación con las organizaciones, ¿no? Entonces hay unas discrepancias en la conformación de estos espacios de participación. Bueno, finalmente para el tema de la identidad, bueno, ya había mencionado que en cuanto a la interacción en los conflictos sociales, de que en todo caso potenciar la capacidad de los actores para que sean contrapartes con las cuales se pueda dialogar en la asociación de los conflictos y llegar a acuerdos y que no predominen las agendas de cada uno. También con respecto al tema de la equidad, también hay un dilema en cómo transversalizas este enfoque de la equidad, ¿no? Que es la operacionalización de la política social o del enfoque de la equidad en las instancias de gobierno. Es todo un tema que hay que revisar, ¿no? Eso es todo. ¿Te han aludido directamente a una pregunta? Digamos, empezaré por las
más o menos claro que si no creo en el Dios verdadero que tiene 20 siglos de antigüedad, tampoco creo en la participación ni en la comuna de París ni en el Sol. Y, a ver, cuando hablaba de mitificación, hablaba de esta idealización de la participación, olvidando un asunto que a mí me parece elemental. La participación en el animal humano tiene un componente importante de cálculo costo-beneficio, ¿no es cierto? Y el animal humano puede ser rico o pobre, pero ese componente de cálculo costo-beneficio está presente. Yo participo si voy a ganar algo, si va a mejorar mi situación, si mi intervención sirve para transformar algo que me interesa a mí, ¿no es cierto? Y es más o menos claro que, digamos, acá hay infinitos problemas con una participación que en general tiende a ser instrumental, ¿no es cierto? Y que no reconoce la vida, es decir, múltiples formas de participación y por lo tanto el desafío de construir distinto tipo de arreglo institucional, digamos, primera cuestión. Igual que con la participación pasa lo mismo con el desarrollo de capacidades. El desarrollo de capacidades tiende a ser visto como un sinónimo de capacitación, ¿no es cierto? Y al ser visto como un sinónimo de capacitación, entonces, y un sinónimo de capacitación a los que consideramos no capacitados, es decir, nuestros inferiores. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades estamos hablando de los otros, porque nosotros vamos a ser los portadores de capacidades. Entonces, nos imaginamos a los otros como autos viejos, que tienen que pasarse la vida de taller en taller, ¿no es cierto? Y estos autos viejos que tienen que pasarse la vida de taller en taller, en general han aprendido que en los talleres les dan de comer, les dan para el pasaje, y muchos de ellos encuentran una nueva manera de vivir. Entonces, ¿qué haces? Hoy día tengo un taller de esta ONG, mañana tengo un taller de la otra, después tengo un taller de universidad, después el taller de presupuesto participativo, y bueno, yo participo, desarrollo, ya. Ahí hay un tema, ¿no es cierto? Y me da la impresión que hay que cogerlo en su complejidad. Si nos limitamos a la descentralización, se tiende a decir el desarrollo de capacidades en los niveles subnacionales. Yo diría el desarrollo de capacidades en el Estado. Es decir, tenemos un Estado incapaz, un Estado que fue diseñado para ahorrar y controlar, ¿no es cierto? Y que tuvo que gastar. Y para gastar tenía que pensar, ¿no es cierto? Es un Estado que no piensa. Ojo, no es un problema de los funcionarios públicos, no es un problema de que tenés, es un problema de la manera en la que ha sido organizado, de la cultura que se ha generado, de la manera en que funcionamos los peruanos, no de este gobierno ni del anterior, ¿cierto? Entonces ahí hay, igual que con la participación, digamos, un tema que no debemos idealizar y que debemos tratar de mirar en toda su complejidad. A ver, la idea de crisis del sistema de partidos a mí nunca me ha gustado, ¿no es cierto? Y nunca me ha gustado porque hablamos de crisis del sistema de partidos desde fines de los 80s. Pero hay una pregunta elemental: ¿hemos tenido partidos políticos que merezcan el nombre de tales alguna vez en nuestra historia? Entonces todos diríamos, sí, el APRA. Ya, aceptemos que el APRA. Fuera del APRA, el único momento en el que pareció que teníamos un sistema de partidos y habían 3 partidos que más que bien representaban y que correspondían a lo que los libros decían que era la forma partido político en el mundo, es entre, digamos, el 82 y el 89, en donde había un tercio que era Izquierda Unida, otro tercio que era el Partido Popular Cristiano con Acción Popular, que eran finalmente parecidos, y otro tercio el APRA. ¿No es cierto? Para hacer las cosas más complejas, surgió Sendero, para recordarnos que esos 3 tercios ni bastaban ni funcionaban como deberían funcionar. Y se acabó todo. Y se acabó todo. Digamos, hoy día no hay el APRA. Y lo que uno podía imaginarse como una locura, hoy día puede ser una pesadilla. De pronto llegamos al 2016 con 2 grandes partidos, el Fujimorismo y el Partido Nacionalista. Y esos son partidos turbulentos. Ojo, ni malo ni bueno, no estoy emitiendo juicio de valor. Son partidos turbulentos.
son partidos pragmáticos, de muchedumbre, formas distintas de lo que denominamos clientela. Dicho sea de paso, no es un pecado nuestro, existe en el mundo, en parte de un determinado tipo de relación. En este contexto, digamos, la idea de los partidos regionales, realmente hay de todo. Si hay partidos regionales que merecen el nombre de tales, qué sé yo, Nueva Amazonía en San Martín, ¿no es cierto? Tiene 12 años, tiene una vida orgánica básica, tiene una propuesta para la región, tiene el gobierno regional, presentó listas en todas las provincias, está vinculado al movimiento social, y eso explica por qué hay un presidente regional que aparece como exitoso nacionalmente y que viene resistiendo hace 45 días una huelga de trabajadores de salud. Y la población está con él. Ya, porque ahí ha habido una lógica de construcción, ya, pero esa no es una situación generalizable. Hay nuevas formas de representación. Yo creo que estamos viviendo una transición larga, ¿no es cierto? Y que en esa transición larga hay formas de representación que vienen desde el pasado y que tienen su legitimidad en el pasado. Piensen que 13 de los 25 presidentes regionales y por lo menos el 20% de los alcaldes provinciales, si uno mira su ficha en el Jurado Nacional de Elecciones, fueron figuras de Izquierda Unida, ¿no es cierto? Y piensen que muchísimos de los líderes de los partidos regionales y los partidos provinciales fueron militantes de los partidos nacionales, apristas, sociopopulistas, pepecistas, y hoy día se llaman independiente, recontra independiente, archi-independiente y popular, ¿no es cierto? Ya, digamos que esa es parte de la transición, estamos en la transición. Es decir, pensar que desde abajo se va a resolver el problema de la representación, a mí me parece tan ingenuo como creer que puramente desde arriba. Y creer que en el corto plazo podemos estar, digamos, no, yo tengo la impresión que es una transición de larguísimo plazo. Entonces ahí termino pensando en nosotros, en gente como ustedes y como yo, ¿no es cierto? Tenemos que actuar desde los distintos espacios en los que estamos, ¿no es cierto? Con algunas orientaciones básicas, algunos trataremos de mantener utopías. Yo creía en la revolución, nunca pensé que la revolución iba a ser neoliberal y iba a venir el capitalismo. Ya, pero fue una revolución, fue neoliberal y vino el capitalismo. Bueno, digamos, tratemos con los retazos de lo que fuimos, que es parte de lo que somos, de construir, sí, un horizonte utópico, sigo creyendo un horizonte utópico, y simultáneamente ser, en el sentido más estricto de la palabra, posibilistas. Por supuesto, la participación en su dimensión más densa supone la participación en la riqueza. Me da la impresión que yo no voy a dar la participación en la riqueza, tampoco no la vamos a ver. Me da la impresión que es una aplicación por la que tenemos efectivamente que pelear, que levantar, pero me da la impresión que en el corto o mediano plazo hay una cantidad de otros pasos, un abanico de posibilidades enormes. Yo terminaría diciendo esto. Hasta hace unos años yo miraba grosero error y soberbia mía con bastante desdén a los jóvenes. Entonces decía, no están politizados, son unos frívolos, son absolutamente individualistas, no leen, no se comprometen con nada, etc. Y hoy día lo mismo con envidia. Nosotros lo mismo con envidia porque están haciendo cosas distintas, se comunican de una manera distinta, y estoy hablando de los jóvenes en general, ricos, pobres, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Están viviendo un tiempo distinto. Y por lo tanto el desafío que tenemos en, digamos, la vida útil que nos queda es atrevernos a dejarlos ser, ¿no es cierto? Atrevernos a dejarlos pensar y a tratar de alguna manera de complementar, digamos, lo que ellos van construyendo en un mundo que no es el mundo en el que vivimos nosotros, y en un mundo en el cual las categorías, no importa si científicas o religiosas, que organizaron nuestra participación en la acción colectiva, no es más, ¿cierto?
me da la impresión, que claro, estoy hablando de largo tiempo, pero a mí me da la impresión que estamos en este país en concreto, yo diría en general en América Latina y obviamente en el mundo, frente a un cambio, en fin, no me gusta decir cambio de civilización, pero en fin, frente a un cambio que tiene unas dimensiones y una envergadura que no se vio hace, yo diría, casi un par de siglos, entonces, si no más. Entonces asumamos eso así, y es eso lo que finalmente me hace ser posibilista, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y realmente a los expositores por la buena reunión, creo. Y ya van a ser las 9, entonces creo que sí está bien que cerremos. Muchísimas gracias.